Muy buenas noches, tardes o días a toda nuestra comunidad de peripatéticos que nos escucha a través de nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos un placer muy especial. Quisiéramos presentarles una entrevista que desarrolló nuestro amigo Andrés a una compañera rebelde con causa. Esta rebeldía se ha logrado cristalizar en un proyecto que llama Radio Rebelde, en donde se reflexiona desde la música, desde las buenas vibras, desde una forma particular y diferente de ver los vínculos sociales y la realidad que nos acontecen. Pues Andresito, cuéntanos, ¿qué conversaste con nuestra compañera? La filosofía no deja de ser una materia que se ve en el colegio y se deja a un lado porque básicamente el mercado laboral no es muy propicio para los filósofos y para las ciencias sociales en general. Hay un predominio más de las ciencias duras, las ciencias naturales, las matemáticas, la tecnología. Hablaremos de eso más adelante, qué significa ser rebelde ante esos paradigmas que señalan los modos posibles de ser y en esa medida son muy limitados. Porque si a ti te limitan, te dicen, tú como filósofo, como filósofa no tienes cabida en este mundo porque muy seguramente te vas a morir de hambre. Un típico. Sí, exacto. Y en esa medida, tu presencia aquí corresponde como a eso. Conocer un poco como esas otras experiencias que ya están en marcha. Desde allí queremos como entablar la conversación contigo. Entonces, en esa medida, bueno, háblanos un poco de ti, cuál ha sido tu trayectoria, cómo llegas a tener esa idea de Radio Rebelde, si es tuya, si te ha acompañado como otra gente desde el inicio, desde hace cuánto. Háblanos un poco de esos orígenes de esa historia. Dale, perfecto, Andrés. Mi nombre es Wendy Vega y yo empecé con el proyecto de Radio Rebelde porque siento que a este mundo le hace falta una chispa. Siento que a las personas le hace falta tener cierto carácter y criterio y conocimiento de sí mismos. Nosotros debemos conocernos primero antes de hacer cualquier proyecto o incluso entrar en el mundo laboral. El proyecto de Radio Rebelde nace de ahí, de una urgencia que siento que es muy plausible en esta sociedad y es la necesidad de tener un espacio donde expresarse, un espacio donde hablar de diferentes temas que convergen en esta sociedad y lo que tú decías, enfocándolo un poco hacia el lado de la filosofía y demás. Para nadie es un secreto que las artes están subestimadas. Conectarse con temas que estamos hablando en la radio que convergen con todo lo que sucede en la sociedad y como esta a menudo intenta reprimirnos y apagarnos esa chispa y ese espíritu que hablé antes, que es súper necesario para una evolución. Partimos de la generalidad de que sentimos una preocupación personal, intelectual, política, incluso espiritual, porque no podemos, digamos, desligarlo. Hablamos mucho de la integralidad del ser humano también allí en los peripatéticos. La pregunta sería, ¿qué tipo de temas, contenidos transitas? ¿Cómo es tu programación? Muchas veces hacemos lectura de poesía, hacemos lecturas interesantes que te ayuden a descubrirte también como oyente hacia esa filosofía. La raíz más vital de Radio Rebelde es llevar una filosofía de amor a través de la revolución, que siento que no son cosas que están separadas. Mucha gente dice, no, la rebeldía es Un acto agresivo, violento, acto agresivo, violento. Sí. Y no me parece. Radio Rebelde sugiere una actitud de resistencia o de desafío. ¿Cómo defines rebeldía? ¿Cómo se refleja esta idea en la programación y en el mensaje de la emisora? Y háblame un poco de los temas en los que se basa un poco este espacio. Claro, principalmente para mí la rebeldía es la resistencia con amor. Es un acto de amor. La rebeldía es un acto de amor propio y un acto de amor para toda la sociedad. Siento que es algo necesario para que las personas realmente sientan un compromiso
con su vida, un compromiso con la sociedad que nos rodea, un compromiso con nosotros mismos. Para mí es un acto de revolución el amar. Por eso es rebelde con causa. Siento que cada rebelde tiene una causa detrás de su rebeldía. No me parece que existan rebeldes sin causa. Tendría de hecho otra denominación. Revelar es mostrar, descubrir. Y bueno, de hecho las prácticas que hacemos, la programación que tenemos y demás, siempre está variando, pero tenemos espacios de poesía, de lecturas críticas, espacios de superación personal, espacios de gratitud, porque todo empieza a cambiar desde nosotros. Desde cómo nosotros empezamos a ver el mundo, es como también el mundo nos recibe. A pesar de que eso a veces tiene un poco de contradicción, porque hay personas a las que no les agrada, siento que igual nosotros forjamos nuestra realidad. Y para Radio Rebelde es importantísimo generar un carácter y generar un tipo de conocimiento propio para la audiencia, así que la audiencia se sienta escuchada, que la audiencia se sienta abrazada, que no se sientan solos todas esas personas que buscan un cambio en la sociedad y normalmente son agredidos. ¿Cómo interactúas tú con tu audiencia? ¿Cuáles son esos canales de interacción? Es decir, ¿cómo pueden ellos hablar contigo, proponer cosas o sugerir cosas? En el TikTok Live hay un espacio donde tú puedes abrir ventanillas. Ahí nosotros posicionamos un tema que se va a hablar, del que se va a hablar, y las personas participan a través de esa ventanilla. Entonces, ese es un espacio muy bueno a través de análisis de canciones, porque Radio Rebel maneja varios géneros musicales, como lo es el rock, Como lo es el ska, como lo es incluso la música clásica. ¿Pero tienes un día definido para cada género o es, digamos, Hay bloques, hay ciertos horarios para poner la música y demás. dependiendo del día? Entonces, la gracia es cada día dejar una reflexión en Radio Rebelde, dejar una frase, dejar algo bueno. Y hay muchas personas que de hecho me dicen que gracias a la radio se sienten más vivos. Hay muchas personas que me agradecen que haga ese tipo de proyecto, ese tipo de, ¿cómo decirlo?, como de entrega a las personas, a la sociedad. Y de hecho llegué a un punto de mi vida donde prioricé la radio, incluso encima de mi trabajo y de mi estudio, porque me parece que es a priori Ayudar a que el mundo sea un lugar mejor. yo sé y hay mucha gente que me dice, no, es que tú eres una hippie de New Age y es que es solo amor y paz. Y yo les digo, no, yo sé que hay dolor, yo sé que hay odio, yo sé que hay cosas terribles en este mundo. Yo no soy ciega. Lo que pasa es que yo quiero enfocarme hacia la energía más poderosa, que es el amor. Y cómo nos podremos salvar a través de ello. Hay incluso experimentos científicos que demuestran cómo cuando tú le hablas mal a una planta o le hablas desde el amor, esa planta se muere o se pone más bonita hacia el lado del amor. Entonces hablemos de esas personas, de los oyentes que llegan a Radio Rebelde. Y también háblame un poco de cuál es ese oyente ideal al cual tú le apuntas. ¿Cuál es tu público objetivo? Los oyentes de la radio normalmente son personas, Segregadas. son minorías. Obviamente hay muchas personas que no están de acuerdo con la radio, hay muchas personas que para ellos una idea rebelde de radio o algo así es algo muy contraproducente, a pesar de que no conozcan la programación o las temáticas de crecimiento de la radio. Entonces lo que te digo, son minorías, son personas que no están de acuerdo con muchas prácticas en la sociedad, son personas que muchas veces son solitarias, porque hay que hacer un énfasis en eso y la mayoría de personas ahora son muy solitarias. Hay muchas personas que no, o sea, ya lo que es
El tener pareja, un noviazgo, un esposo, eso ya no se está dando en esta sociedad. La gente prefiere estar sola. Han recibido mucho daño, ¿sí? Y de pronto también se están conociendo a ellos mismos. Eso es algo que de hecho también hablamos mucho en Radio Rebelde, y es que no pasa nada malo si tú estás soltero o soltera. Es una manera de conocerte. La soledad es el principal camino y canal para que tú te conozcas. Si no hay soledad, si no tienes un espacio contigo mismo, es imposible que llegues a conocerte y a comprender qué te mueve. Eso es interesante porque también en los peripatéticos denunciamos ese individualismo al que nos ha empujado El sistema económico. también la imposición cultural, que no es nuevo, es todo un acumulado histórico. Allí cada uno de los filósofos y de las filósofas nos permiten avisorar como la época en la que ellos vivieron. Tenemos claro, a Sócrates, a Platón, tenemos a Epicuro, a Hipatia, y ahí hay otra denuncia. Que son pocas las filósofas. La serie de Merlí en la que está basada como la programación. ¿Te has visto la serie de Merlí? Sí, Ok. me encanta. Cada capítulo tiene un filósofo. Entonces, asumimos eso como nuestro programa de reunión. Excelente, sí. Y ya vamos a la mitad de la tercera temporada. Wow. Ahorita vamos a entrar con Henry David Thoreau, que impulsó todo este tema de la desobediencia civil y también de alguna manera del anarcoprimitivismo, porque él se fue a vivir solo en la naturaleza, 2-3 años, tratando de medir qué tan dispuestos estamos a dialogar con esa soledad de la que tú estabas hablando. Entonces, Hablemos de eso, hablemos de cuál es la relación entre la soledad y la rebeldía, porque muchas veces, muchas figuras de estas que se asumen rebeldes, que evidentemente forjan un hito histórico, Mahatma Gandhi, los mismos filósofos, en la India es como muy dada esa creencia del ermitaño, de la persona que entabla una conexión con Dios en la soledad. Háblame un poco de cómo piensas tú esa relación entre la soledad y la rebeldía. Todo ese ambiente, ¿no?, de individualismo, de aislamiento, de ruptura con las relaciones, los vínculos, incluso familiares. Así como tú lo dices, hay mucha gente que ha preferido estar sola para crecer y conocerse. Sin embargo, también hay unos cuantos que también están en soledad porque la misma sociedad los llevó a ese punto. Porque hay personas que no piensan igual, todos pensamos diferentes. Sin embargo, hay cierto guión que reúne a la masa y a los que no hacen parte de la masa. Los considerados ovejas negras. De hecho, ese es uno de los factores principales también en Radio Rebelde, y es que yo siento que se puede hacer una rebeldía comunitaria. Se puede hacer una rebeldía gigante si nos unimos más. Desde el apoyo, desde el abrir canales y crear vínculos fuertes. Y realmente en este programa realmente no se factura mucho. Es más el propósito lo que me mueve. Que de hecho he sacado dinero en mis ahorros y cosas para pagar la renta porque prioricé la radio. Y el propósito es ese. Es como crear canales y crear unos vínculos fuertes con esas personas que no están de acuerdo cómo funciona el mundo y que sí o sí, a pesar de que ya están inmersas en un mundo laboral, están inmersas en un sistema Del cual no se puede escapar tan fácilmente. o no se puede escapar realmente, es darle un respiro y una esperanza. Entonces por eso es ahí se promueve bastante el amor. Entonces sería el eje. Sí. El eje que permitiría entender o darle sentido a la soledad con la rebeldía. Claro, Ok. claro. Y para nadie es un secreto que la sociedad quiere en todo momento, y el sistema quiere hacer que la gente esté en pareja. ¿No? ¿Por qué lo hacen? Te lo cuestionas y tú dices, ¿por qué lo hacen? Porque es tan importante que la gente tenga pareja. La mercadotecnia, el amor y la amistad, San Valentín. Realmente es porque no les interesa que la gente se descubra. Porque cuando tú te descubres es más difícil que tú sigas al rebaño. Entonces es cambiar
ese concepto a la soledad en general, porque, o sea, los hinduistas y los budistas piensan que es algo gigante y chévere, pero esos son pocos. Son pocas las personas que piensan que la soledad es algo positivo, algo que alimente el alma, algo que te haga crecer. Son muy pocas las personas. Y la plantean la soledad desde una parte egoísta, lo cual no me parece. Eso es algo necesario. El ser humano tiene que darse su espacio. Nosotros está bien, vivimos en una sociedad y todos deberíamos apoyarnos. Pero si tú no te conoces, ¿cómo piensas ayudar a otras personas si no tienes las bases de lo que para ti es vivir, de lo que te motiva a levantarte día a día, que no sea un trabajo de 8 a 10 de la noche? ¿Se te viene a la cabeza alguna película o alguna canción que retrate lo que estás diciendo al respecto? ¿Alguna película o canción? ¿Corchadora? Escuchadores a Peconta. Pues adivina que me gusta, que es... Esa es una canción muy buena. Es una canción de Fito, de Dar es Dar, creo. Es una muy buena canción y hay muchos músicos que realmente en el género del rock o el reggae comparten la filosofía del amor y demás. Y en cuanto a películas, Goodbye Lenin. No la he visto. Queda agendada para ver. Goodbye Lenin. Sí, es una película bastante transgresora. Toca las fibras. En el sentido que deberíamos ser más simpáticos. Y es algo chistoso porque esta sociedad es más que chistoso, es curioso. La gente asocia la unión de masas y de personas que no tienen nada en común con un acto de entrega y compartir, cuando incluso esas mismas personas se repelen y no se sienten cómodas estando al lado del otro. Entonces es algo medio tóxico pensar que porque tú estás en una relación de pareja, poniéndolo también a ese lado, estás bien y te tienes que soportar maltratos y malas cosas, porque pues la sociedad te va a ver mejor si tú tienes una pareja. Porque te van a ver como una persona que tiene planes y metas establecidas y sueños. Y que además te llevan a consumir, te llevan a entrar como a todo ese aparataje de consumo para conquistar, reconquistar, para sostener a veces esas relaciones desde el tener, ¿no? Exacto, y no del ser, que el ser debería ser lo principal. Entonces ahí se va a un bucle y a un patrón que es algo tóxico y parte desde el egocentrismo. Claro, para que la sociedad me vea bien voy a tener pareja. Sí. Claro, para que la sociedad me vea bien y me acepte voy a tener un grupo y un grupo grande de amigos y de relaciones vacuas que puede que no te entreguen mucho, pero que realmente No te llenan. no te llenan, ¿sí? Y por eso entonces tú das con personas que solo te invitan a fiesta, que solo te invitan a fumar, que solo te invitan a beber, y son relaciones superfluas. No van más allá de eso, y eso es lo mejor, ese es el mejor dulce. Porque claro, tú consumes. No paras de consumir, pero mientras tanto tu vida no tiene significado. Llevémoslo al ámbito político y todo este tema de las reuniones, de la masificación, de reunirnos en torno a un propósito. Quierase llamar ideología, bandera, filosofía. Pero, ¿qué opinas tú de todas estas movilizaciones sociales en pro del tema de las reformas? Por ejemplo, estamos como en plena coyuntura de la reforma, de la consulta popular, sobre, claro, congregar a la gente en torno a sus derechos laborales. ¿Cómo lo ves tú desde Radio Rebelde, o tú como persona? ¿Ves allí rebeldía o es más de lo mismo, de lo que venimos a hablar? Yo creo que sí es algo bastante rebelde cuando se aplica y se practica bien. ¿A qué hago referencia con eso? Es difícil salirse de algo que se nos ha impuesto, sin embargo no es imposible. Nosotros tenemos que desaprender muchas cosas que nos preprogramaron cuando estábamos creciendo o incluso en las instituciones. Desaprender. Es un término que me ha cambiado la vida y yo siento que a muchas personas también.
Y sí es un acto de rebeldía cuando se hace conciencia. Y se hace conciencia a tiempo. ¿De qué? De si están siguiendo patrones similares, cosas y causas que quieren cambiar el mundo, pero si siguen con patrones así que se ve en la izquierda o en la derecha o en el centro. Es hacer conciencia porque muchas veces, como eso es lo que sabemos, tendemos a irnos a ese lado. Y siento que cuando es una consulta popular y hay un habla con el otro y con las otras personas y hay un quórum, está bien. Sin embargo, cuando es una persona que lleva la batuta y no escucha a nadie, lo contrario al líder, que se cree el jefe, ahí se estaría impartiendo los mismos sistemas que estaban peleando en un principio. Yo he visto varios grupos así, hay varios también que han tomado conciencia y lo redirigen a tiempo, porque si no seguiríamos haciendo lo mismo, solo que con otro nombre. La primera conclusión allí es, ser rebelde no es ser reaccionario. O sea, no es reaccionar como lo haría el del bando, porque es un mundo de bandos. Claro, la contradicción está en el centro de las relaciones humanas. Y eso no lo podemos negar, no lo podemos evitar. Sí. Todo lo contrario, hay un filósofo colombiano, antioqueño, Se llama Stanislao Zuleta. a lo mejor lo has escuchado. Claro. Bueno, él habla de eso, él habla. Libros y textos interesantes. Y fíjate, con él pasa algo curioso. Esos libros y esos textos muchas veces son recopilaciones de sus discípulos o de cursos que él dio, porque nunca escribió en realidad. Lo que se llama elogio a la dificultad Sí. no es un ensayo, es el discurso que él dio cuando la Universidad del Valle le dio su doctorado honoris causa, que se lo dieron en psicología. Fue un tipo que no tuvo ningún tipo de grado académico, No se graduó del bachillerato. porque según juzgaban los allegados a su familia, el colegio le quitaba tiempo para sus estudios, lo dejaron por su cuenta. También porque, bueno, unos eventos sobre la muerte de su papá, de hecho, haciendo un poco como esos datos históricos, él murió con Gardel en un accidente de aviones que ocurre en Medellín. Pues Gardel estaba Carlos Gardel estaba en un avión y Estanislao Zuleta Ferrer estaba en otro. Entonces, cuando chocan estos dos aviones allí en la pista de aterrizaje, ocurre como toda una serie de cambios, dentro de los cuales la salida de Estanislao Zuleta del colegio. Es curioso que lo mencionemos porque La oralidad, y hablemos de eso. El papel de la oralidad, escuchar, básicamente, transmitir ese mensaje a través de las ondas sonoras. Y básicamente la radio es eso, ¿cierto? Sí. Te separas un poco como de ese formato rígido del FM, AM, que es una sintonización con aparatos que ya no vemos, y quiero que vayamos allá al tema de la tecnología. ¿Cómo entiendes estos nuevos formatos dentro de los cuales tú te inscribes? Si hay efectivamente una alineación con esos nuevos públicos, sobre todo si son jóvenes, y cómo ves como esa mediación con las anteriores generaciones y con las que viene, porque de alguna manera también es una discusión dentro de los peripatéticos. Entonces, ¿cómo ves esa movida de la tecnología, estos nuevos formatos? ¿Cómo te ubicas tú en esa transmisión de esos mensajes que de repente quieres transmitir con Radio Rebelde? Estamos en una etapa donde el exceso de información y la cantidad de información es gigante. Y siento que la tecnología puede ser utilizada muy bien, de una manera muy buena, informando, asistiendo y ayudando, porque esta es la eras más tecnológicas que hay. y si tú no te adaptas, te quedas. Hay que buscar siempre nuevos canales, nuevos métodos, ir evolucionando, salirse de esa zona de confort, porque estamos en una era meramente tecnológica. Estas cosas son vitales para que el mensaje llegue a más personas. Siento que igual está bien seguir en cosas vintage, con la radio y demás, pero ya no va a tener tanto impacto como la tecnología, lo que es TikTok, lo que es Instagram Live, lo que es Facebook Live, todos abarcan, ¿sí?
y llegan de una manera muy personal y en vivo, que eso es algo que ahora está impactando muy fuerte en la sociedad. La gente prefiere Las cosas genuinas. lo real, lo que se sale como más, lo que te da más cercanía, las emociones que te genera. Y eso es la importancia de pronto de los directos, de los live, porque ahí tú no puedes maquillar cosas, ahí es como salió y ahí es tu personalidad y ahí eres tú y lo que transmites. ¿Llegas a sentirte sola en algún momento de tus lives? Siento que al principio tú vas conociendo cómo quieres llevar tu transmisión. Al principio de Radio Rebel a veces me quedaba en silencio porque no sabía qué decir. Yo no quiero tampoco desinformar Claro. ni Engañar. engañar, ni transmitir algo opuesto a lo que es mi filosofía y mi propósito, ¿no? Que el propósito es como una ayuda, en realidad. Entonces, es algo importante. Sola dentro de los live, no. Me siento cálidamente recibida por los oyentes. Siento que es una compañía mutua para esas personas que también están solas, y en un espacio donde tú puedes crecer y puedes opinar sin ser agredido. Y ahí va lo de la rebeldía. Yo digo, yo soy rebelde. Pero no voy a tomar acciones violentas físicas y verbales, no, simplemente siempre desde el respeto, compartir lo que pienso y recibir también otras filosofías, cuestionarlo y llegar y que cada oyente llegue a su propia conclusión. Sí, es como una herramienta. Yo no quiero imponerle a nadie nada. ¿Cuáles han sido como esos temas controversiales que has tenido? ¿Qué tipo de tema? ¿O en qué momento sentiste como gran contradicción contigo misma o con algún oyente? Tema controversial, bueno, lo que yo te dije de la marcha de 8M, Yo asistí a esa marcha. que es principalmente de feministas, pero eso es una palabra que se queda muy pequeña. Yo hice un live en la que participaron más de 1.600 personas. Eso generó mucho hate por parte de manchitos, Sí. de hombres que no han evolucionado a nivel de conciencia. No sé cómo decirlo, de traguitos. De los uga uga. Había comentarios muy fuertes en ese live. Me decía, a cocinar. Ok. Y yo, claro, es que si no cocino me muero de hambre. Y usted también, no creo que tenga el dinero de la vida para estar acá. Y lo que les decía, yo siempre les decía, bueno, yo busco algo de justicia, algo de equidad. Yo no quiero que las mujeres seamos el centro. Solo quiero justicia, equidad, y también pido para que no violen ni torturen a nuestros niños y niñas. A ningún ser vivo. Yo apoyo las causas justas. He ido a marcha de camioneros, he ido a marcha de estudiantes, he ido a marcha de profesores, he ido a marcha de LGBTQI+. Eres una aliada de las causas justas. De las causas justas, exacto. No te pones una etiqueta. No, No, conmigo no van las etiquetas, no me gusta. sí, yo solo lucho por lo justo y ya. Pero es muy loco como a raíz de esto muchos uga uga fueron a mi live y ¿ya cuántas estaciones de Transmilenio rompiste? ¿Si llegaste bien a tu casa o te robaron? Pero comentarios agresivos de odio. Ha sido una lucha emocional Bastante porque fuerte. lo político es personal, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué se viene para Radio Rebelde? ¿Cuáles son los planes, los proyectos que estás de alguna manera en borrador? ¿Estás escribiendo en borrador? ¿Qué se viene? Y aprovecha también para invitar a los peripatéticos y a la audiencia del podcast para que puedan caer a tu espacio. Lo que se viene para Radio Rebelde es para hacer el contenido un poco más dinámico y hacer unas intervenciones más cercanas con ciertas cosas experimentales y para tener una cercanía mayor con el oyente, dejar unas metas, algunas lecciones a diario para cada una de las personas. Ahí en TikTok Live, de hecho, hay algo con lo que no estoy de acuerdo y son las batallas. Sí, yo no le encuentro mayor sentido a eso. La gente Por- turista horribles, o sea, se tratan mal. exacto. Es
es ver a un uga uga con otro uga uga diciéndole, mete la cabeza en la taza del baño si pierdes. Pégate 8 cachetadas si pierdes. Muestra tal, y eso no me parece, esos son discursos de odio que se hacen para ganar dinero, porque realmente es solo por dinero. Y eso tiene también su explicación científica. A la gente, a nosotros nos gusta sufrir de alguna manera, porque nos volvemos adictos a las hormonas y las endorfinas que liberamos cuando inconscientemente estamos sufriendo. O ver sufrir al otro, ¿no? O ver sufrir al otro. Porque es un espectáculo. Y eso tú lo apoyas. Y hay mucha gente apoyando eso. Sí. Personalmente, o sea, eso para mí fue un reto gigante porque yo no comparto eso. Y realmente si yo hago batallas y demás, quiero dejar un mensaje positivo. Hay muchas personas que me dicen, no, es que tú estás aprovechando tu belleza, es que tú puedes ganar mucho si te vuelves más leona, más a pedir dinero, a pedir regalos. Que yo renuncié a mi trabajo y renuncié a mi estudio para enfocarme en una radio que no me da el 5% de mi subsistencia. Pero el propósito para mí es más grande que ganar cualquier millonada. Yo estuve muy bien económicamente hace unos años y eso no me llenó. Porque conozco lo que es la fama también en parte, en el nicho que te conté, que es el modelaje y estas cosas. También he priorizado otras cosas y otras metas. Es un riesgo y es al mismo tiempo digno de admirar quienes creen en esas luchas con causa o sin causa. De alguna manera te pueden ver como una gladiadora de tu propia causa. Y que, claro, Estamos recibiendo la batuta prácticamente nuestra generación. Siento que tiene un papel muy muy grande en aprovechar lo mejor de lo viejo, grandes lecciones de nuestros padres, de nuestros abuelos. lo vintage, la rebeldía del siglo pasado, ¿no? Ya para ir redondeando un poco como el tema de nuestras charlas, me gustaría preguntarte un poco por los nuevos desafíos. ¿Qué desafíos ves en esa mirada, ¿no? Transgeneracional? Me gustaría que hablaras un poco de si has sentido. Yo lo siento todo el tiempo, yo digo, carajo, yo no puedo comunicarme con las nuevas generaciones, es decir, La forma en la que hablo, la tengo que repensar, tengo que ser muy autocrítico, porque, claro, a los pelados no les gusta sentarse a charlar un tema, la inmediatez, ¿no? La inmediatez. Vivimos en una sociedad de inmediatez gigante. Esto se ha vuelto una era, aparte de muy tecnológica, muy líquida en muchos aspectos. Entonces, estamos hablando, haciendo énfasis en este estado, en esta sociedad, en este lugar, en ese entorno. donde hay muchas distracciones. Estamos detonados siempre por miles de distracciones. Y si tú no eres una persona dinámica y si tú no sabes cómo manejar la retención, la gente se aburre y se va. Siempre tienes que estar dándole emoción, giros dramáticos. Y eso es una lucha bastante constante en una radio porque se vuelve monótona. Y si tú no estás en constante evolución, los oyentes se van. Esa es una de los desafíos que toca enfrentarse diario. Y más allá, el desafío también económico, porque yo también necesito comer. Entonces ya entendí, estoy buscando un trabajo que me permita tener un espacio para Radio Rebelde. Y que yo pueda seguir con mi propósito. Y pues para eso es que tengo que seguir aprendiendo, seguir informándome, seguir aprendiendo maneras de retener. De hecho, hay algo muy interesante que me decían las personas y es que sí, a veces hay que unirse con cosas que están impuestas para crecer, Por decirlo así, hacer cosas virales. sin un sentido alguno, que te den risa. Y luego, eso es una técnica de marketing que yo la he pensado mucho, El gancho, ¿no? el gancho, porque el gancho es fundamental para la retención. Entonces yo decía, bueno, si orgánicamente y haciendo las cosas así lentamente, con una filosofía de este punto y de este impacto, necesito hacer cosas que se viralicen. Y así vaya en contra un poco de mis propósitos de hacer solo cosas que aporten. Hay que aceptar y cambiar incluso los propios paradigmas para crecer.
Cuando tú ya tienes esos seguidores, cuando tú ya tienes esos oyentes, vas poco a poco, sutilmente, metiéndole ese propósito, ese análisis, esa parte crítica que siento que todos los humanos debemos desarrollar. Es una parte crítica que, digamos, en el islamismo no se permite para las mujeres. Sí, de hecho cada vez van imponiendo más cosas horribles. Siento que estos espacios pueden ser muy buenos para ello y por eso yo le invierto incluso todo lo que mis ahorros y todas esas cosas al radio. Y sé que si me va a tocar hacer algún concursito de viralidad, de cositas así, sea así. Pero que siempre haya algo también ahí que deje, No los videos de La Rosa de Guadalupe o cosas así. pero sí algo que impacte. Estoy dispuesta a cambiar mis propios paradigmas y mis propias filosofías por un bien común. Sí, es un diálogo permanente. Eso es lo que me mueve y al final es por todos, no es por mí. O sea, yo me salvo con ellos, con los oyentes, yo me salvo con ellos. Pero yo toda mi vida siempre he estado metida en causas sociales. Asociaciones comunitarias, fundaciones animalistas. Toda la vida me he dedicado a ayudar a todo el mundo. De los 24 años que llevo, nunca pensé en mí. Y es algo que me encanta, a mí me encanta ayudar, pero también tengo que cuidarme. Eso es algo que he aprendido mucho y también quiero enseñar. Por eso también va la enseñanza del amor hacia el amor propio. No tanto hacia el amor de pareja, porque es vital. Tú no puedes dar algo que no tienes. O si lo das, sí lo puedes dar. En efecto lo puedes dar, pero tú te quedas vacío y quedas exprimido. Y así no le sirves. Entonces entendí y comprendí que tengo que trabajar mucho en mí misma, en el diálogo interno, en cambiar para ser ejemplo, que esa es la mejor manera de dar un ejemplo y dar un mensaje. Es siendo un ejemplo de cambio. Es como una lucha contigo misma, ¿no? Como más que una lucha, una plática interna, donde está tu sombra y estás tú. Y eso también es bastante limitante en cada proceso y proyecto. Tienes que estar en renovación constante. Eso me lleva a concluir con una frase que alguna vez alguien dijo: Nadie libera a nadie, pero tampoco nadie se libera solo. y bueno, Wendy, muchísimas gracias. Seguiremos hablando. Muy bienvenida al espacio de los peripatéticos. Vamos a tener a Sigmund Bauman, él habla de la sociedad líquida. Muy invitada, si quieres caer ese espacio. Yo sí puedo transmitirlo en línea, Genial, es posible. genial. Me gustaría también por medio, pues, hacer parte de las peripatéticos y transmitir también el mensaje por la radio. Apelando un poco a esa cooperación de la serie. Sí, claro, sí. Sí, es importante. Y pues sí, aguante. Resistencia. Con esto damos por terminada la entrevista. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias y nos veremos en una Próxima oportunidad.